neutro y el cable a tierra y por qué no deberíamos confundir el uso e instalación de cada uno. En las instalaciones eléctricas es común confundir la aplicación y uso de estos dos cables, pero sus diferencias en función son bastante diferentes. Impartiendo desde las normas de colores, podemos encontrar diferencias en los colores de ambos cables. El color blanco o azul identifica el cable neutro, mientras que el cable de puesta a tierra puede ser de color verde, verde con franjas amarillas o un cable de cobre sin revestimiento. El cable neutro proviene directamente desde los transformadores de nuestras comunidades o residencias. Como pueden observar en las conexiones internas de un transformador podemos obtener el cable neutro, el cual viaja para entregar el servicio de distribución de energía en una instalación a 110 voltios o 220 voltios. Lo que vamos a hacer ahora es identificar las diferencias en instalación del cable neutro y el de la puesta a tierra. Los cables de distribución luego que salen del transformador llegan a una acometida de instalación de 220 voltios para este caso de ejemplo. Como pueden observar tenemos dos cables de fase y el neutro, como lo vimos anteriormente saliendo del transformador. Llegamos al medidor de consumo y es aquí donde veremos cómo se instala una puesta de tierra o el cable a tierra. Como pueden notar el neutro y la tierra tienen un terminal en común de conexión. Es posible que para tu país esto sea diferente, aunque para mi país se unan en el mismo punto su función es diferente, lo veremos más adelante. Luego que descendemos por toda la instalación, el cable de puesta a tierra llega a una pica o varilla de tierra instalada por un profesional electricista o por la distribuidora de energía eléctrica. En el otro extremo vemos la disponibilidad para las conexiones del hogar a 110 voltios o 220 voltios después del centro de cargas o panel principal de distribución. Ok, con esto vimos la instalación tanto del cable neutro y de la puesta a tierra. Vamos a ver ahora qué función cumplen cada uno. La función del denominado cable neutro es crear una diferencia de potencial que permita la existencia de corriente eléctrica por el conductor fase. Esto se consigue gracias a su potencial cero o diferencia de potencial cero. Su función es precisamente crear un desequilibrio. Para poder transmitirse, la electricidad necesita de dos conductores, ya que la corriente se genera solo cuando los electrones se mueven desde un punto hacia otro. En el ejemplo cuando teníamos la batería vimos que la corriente circulaba a través de esta, regresaba y se mantenía en un bucle. En cambio, con el transformador la corriente vuelve a la fuente original que es el transformador a través del neutro. El voltaje de la instalación eléctrica es la diferencia de potencial eléctrico entre el cable fase y el cable neutro. Por tanto, el cable neutro es el que permite a la corriente regresar y sirve como conductor de retorno de la corriente que circula por los circuitos monofásicos. Pasando ahora a la función que cumple el cable de puesta a tierra veremos la gran diferencia que tienen. El cable de tierra, en condiciones normales de funcionamiento, no transportará corriente eléctrica. Este cable solo transportará corriente eléctrica en caso de una falla a tierra. Con suerte, este cable nunca se utilizará de otra manera en toda su vida. Solo está ahí para una ruta de emergencia para que la electricidad regrese a la fuente de energía en lugar de pasar a través de ti. El cable de tierra en la mayoría de los casos es un cable de cobre desnudo, no está aislado, pero en algunos casos está cubierto con un aislamiento verde. Este cable proporciona una ruta de muy baja resistencia directamente de regreso a la fuente, por lo que la electricidad preferirá viajar a lo largo de él debido a que es más fácil y puede regresar rápidamente. Pero, ¿cómo podemos identificar el cable a tierra y ver su funcionamiento? Conectado al panel principal, encontraremos un alambre de cobre grueso que conduce a una varilla de tierra. Una varilla de tierra está enterrada en el suelo afuera cerca de la propiedad. Esta varilla no se utiliza para fallas a tierra. Su propósito es disipar la electricidad estática y los altos voltajes externos, como los rayos. También hay una varilla de tierra conectada al neutro en el transformador. Mucha gente piensa que durante una falla a tierra la electricidad fluye a través de la varilla de tierra hacia la tierra. Ahora, recuerde que la electricidad intenta regresar a su fuente, no solo entra en la tierra. A menos que haya una varilla de tierra en el transformador, entonces existe una ruta potencial para que la electricidad regrese a la fuente, pero esta ruta tendrá una resistencia de impedancia muy alta, y como sabemos, la electricidad tendrá preferencia sobre el camino de menor resistencia. Como ya tenemos un cable de tierra de muy baja resistencia que proporciona un camino directamente de regreso a la fuente, la falla a tierra tomará esta ruta en su lugar. Cuando se trata de rayos, la fuente de los rayos es esencialmente la tierra. Entonces, el rayo siempre está tratando de regresar a su fuente, que es la tierra. Si un rayo golpea los cables de servicios públicos, fluirá a lo largo de los cables para llegar a las varillas de tierra del transformador y también a su panel principal. Hará esto para intentar regresar a la tierra. Si no fuera por esto, volará todos nuestros circuitos y luego provocará incendios en las casas.
Ahora, si el cable de fase entró en contacto directo con la varilla de tierra, entonces la electricidad fluirá a través del suelo, de regreso al transformador, pero la resistencia es muy alta, por lo que la corriente será baja. Esto significa que el disyuntor probablemente no detectará la falla y este no se activará automáticamente para cortar la energía. Bien chicos,